Increíble descubrimiento. La nueva empleada quedó conmovida al ver el portrait oculto, porque nunca me contaron. Valeria, con el corazón latiendo desbocado, observó el retrato cubierto de polvo. Era la imagen de su abuela, una arquitecta que había dejado su huella en el pasado, pero de quien ella nunca había oído hablar. La vida la había llevado a Madrid, a esa prestigiosa firma con grandes sueños y esperanzas. Sin embargo, el primer día no fue como lo había imaginado. La mirada de sus compañeros, las risas ocultas detrás de sus manos, la hicieron sentir más bien como un insecto en la luz, un ser ajeno en un mundo que no la quería. Mientras quitaba el polvo del marco, su mente se llenó de dudas. ¿Era realmente la arquitectura su lugar? La cruda realidad de su origen humilde la perseguía. Las palabras despectivas de sus colegas resonaban en su cabeza como ecos burlones. Mira a la novata, cree que puede ser una arquitecta. Porque todos le miraban así. Porque la menospreciaban sin conocerla. La respiración se le hizo pesada, y el malestar la embargó. Justo cuando pensaba que iba a sucumbir, el retrato de su abuela le devolvió el aire. Valeria sintió una chispa, debía investigar, saber más sobre esa mujer que, al parecer, había abandonado atrás la misma lucha por la que ella ahora se debatía. Los días pasaron y la presión aumentaba. Cada tarea era un desafío, cada mirada, un golpe. Su jefe, un hombre imponente, a menudo cuestionaba sus decisiones, como si cada error fuera una prueba más de su falta de valía. Y a pesar de que había encontrado un mentor en un viejo socio de su abuela, las dudas seguían consumiéndola. Un nudo en su estómago la acompañaba al presentarse en las reuniones, sintiendo como si su voz temblara al pronunciar ideas que en su mente brillaban con fuerza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese día crucial llegó, el momento en que debía presentar su proyecto. Se sentó en la sala de conferencias, mirando a sus colegas que se cruzaban miradas entre ellos, las típicas sonrisas despectivas listadas en sus rostros. El aire enrarecido se volvió pesado, no había un espacio para fluir. La respiración se le aceleró, los latidos resonando en sus oídos. Valeria supo que ese era el instante decisivo. Era su oportunidad para recordarles a todos quién era realmente, quién había sido su abuela. Sin embargo, el miedo a ser juzgada, a que sus palabras no tuvieran peso, amenazaba con anularla. Con el alma en ascuas, una idea brotó en su mente. No solo presentaría su trabajo, sino que también honraría la memoria de su abuela. Pero en ese preciso momento, una sombra oscura se cernió sobre sus pensamientos. ¿Y si fracasas? ¿Y si la historia que cuentas no sirve de nada? Las voces de la sala se desvanecieron mientras su propio murmullo interior le gritaba que no era suficiente. Un escalofrío recorrió su espalda. Realmente podría enfrentarse a esa marea en contra. Pero desde lo más profundo, algo le decía que debía intentarlo, que era más que una simple novata. La angustia se apoderó de ella, mientras por dentro luchaba con el deseo de renunciar a todo, de abandonar aquella oficina fría y volver a su hogar. Sin embargo, un impulso desbordante la empujó hacia adelante. La historia de su abuela despertaba en ella una fuerza desconocida, y sabía que no sería fácil, por el contrario, seguía sintiendo que todo estaba en juego. Estaba lista para conocer la verdad y enfrentar a la sombra que acechaba en su destino. Valeria respiró hondo, sintiendo que la presión sobre sus hombros se volvía casi insostenible. La sala de conferencias se hallaba en silencio. Sus compañeros la observaban, los rostros inmutables, y la presión de las expectativas se sentía como un peso físico. Necesitaba recordar por qué había decidido ser arquitecta, más allá de los ecos de desprecio que resonaban en su mente. Era hora de arriesgarse. Con un último vistazo al retrato de su abuela que aún brillaba en su memoria, decidió que su presentación sería más que solo un proyecto, sería una carta de presentación de su identidad. Con determinación, se levantó y comenzó a hablar. Fue un inicio titubeante, pero mientras sus palabras fluyeron, un cambio dentro de ella ocurrió. La pasión por la arquitectura, esa chispa ancestral, comenzó a arder de nuevo. Habló sobre forma y funcionalidad, sobre cómo los espacios no son solo estructuras, sino narrativas que revelan historias humanas. Cada boceto que presentó conectó a su abuela con su propia búsqueda de identidad y pertenencia. Sus compañeros empezaron a escuchar. La pequeña firma en la que se encontraba, una vez opresiva y aterradora, parecía abrirse lentamente a medida que avanzaba en su presentación. Sin embargo, al mismo tiempo, la incertidumbre nunca abandonó su mente.
Cada palabra que pronunciaba la acercaba a la verdad, pero también la exponía al juicio. Cuando terminó, hubo un breve silencio. Con el corazón en la garganta, Valeria se enfrentó a la mirada de su jefe. Él, sorprendentemente, se inclinó hacia atrás en su silla, evaluándola. Las primeras preguntas eran duras, dirigidas al contenido técnico de su propuesta. El tono del hombre era crítico, como si esperaba encontrar cada imperfección. Pero ella le respondió con claridad, utilizando los conceptos que había aprendido, sumando ejemplos de la obra de su abuela. En ese momento se dio cuenta de que llevaba más de su herencia en ella de lo que pensaba. La tensión en la sala cambió. Sus colegas se habían mantenido al margen, pero algunos comenzaron a murmurar en voz baja, acercándose más al trabajo que había presentado. A medida que el diálogo transcurría, Valeria notó cómo su confianza comenzaba a crecer, alimentándose de la aceptación emergente. La crítica inicial de su jefe se transformó en un cuestionamiento genuino sobre la viabilidad del diseño. Esta especie de diálogo, que previa a su presentación parecía fuera de alcance, empezó a cimentar su lugar en el equipo. Pero al otro lado de la sala, en un rincón que había despreciado, un colega anciano la miraba con una mezcla de admiración y desdén, como si considerara que su éxito exigía una respuesta. Esa sombra, esa rivalidad latente que había sentido desde el primer día, no había desaparecido. A medida que avanzaba el día, Valeria fue asediada por una mezcla de euforia y ansiedad. Había demostrado que era capaz, pero la batalla no había terminado. Esa conversación con su jefe había abierto un camino, pero sabía que algunos todavía la verían como una intrusa. La vulnerabilidad crecía dentro de ella, y con cada interacción, una voz la presionaba para que siguiera su lugar en el mundo de la arquitectura, ese lugar donde aún se sentía ajena. Al llegar a casa, frente al espejo, Valeria se observó detenidamente. La mujer que tenía frente a sí era ahora un reflejo del deseo de superación. Sin embargo, la presión de no ser suficiente volvió a bombillar en su mente. ¿Qué pasará si el éxito de hoy fue solo un espejismo? Se preguntó. Con cada día que pasaba, la presencia de su abuela, una mujer de sólidas convicciones, resonaba más fuerte. No quería que la historia de su familia muriera con ella, pero necesitaba descubrir su verdadero potencial. Pero, ¿cómo haría eso sin seguir arrastrando las dudas que la afligían? El día siguiente marcaría un nuevo comienzo. Valeria planeaba buscar la verdad detrás de las sombras. Tal vez, en la historia de su abuela, pudiera encontrar no solo las respuestas que necesitaba, sino también el camino hacia su propia transformación personal y profesional. Pero lo que no sabía era que la realidad de esa búsqueda podría transformarla de maneras inimaginables. Estaba dispuesta a enfrentarse a cada obstáculo por el legado de su familia. Las primeras luces del día se colaron por la ventana, iluminando el estudio desordenado de Valeria. Se sentía como si un nuevo amanecer estuviera llamando a su puerta, uno que prometía cambios significativos, no solo en el ámbito profesional, sino en su propia dirección vital. Decidió que esa jornada marcaría el inicio de un proceso que le permitiría despojarse de las inseguridades que la acosaban. En su camino a la oficina, un pequeño cuaderno rojo, que siempre llevaba en su mochila, cobró mayor relevancia. Había sido un regalo de su abuela, y en él había llenado páginas con anotaciones sobre técnicas arquitectónicas y reflexiones personales. Al repasar sus pensamientos, Valeria sintió que la voz de su abuela aún la guiaba, inspirarla a redescubrir su propósito, a recordarle que lo que diseñaba no era solo obra de sus manos, sino también un legado que debía honrar con cada trazo. Al llegar a la oficina, la nostalgia y la ansiedad la envolvieron. Las miradas de sus compañeros en su dirección eran una mezcla de curiosidad e incrédula admiración por su audaz presentación. Sin embargo, el eco de la rivalidad se intensificó. El anciano colega, con una postura dominante ante su mesa, no había desaparecido como un mero espectador, sino que se convirtió en una presencia inquietante. Su expresión lo decía todo, Valeria había desafiado las normas. Decidida a enfrentar esa tensión, Valeria se preparó para entablar una conversación con él. Sabía que su historia necesitaba ser contada, y que en sus palabras podía encontrar tanto la validación que anhelaba como la crítica que la haría crecer. Se acercó lentamente, con la intención de entablar un diálogo, consciente de que esto podría ser crucial para su desarrollo en el equipo. Hola, Javier dijo, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Quería saber qué piensas acerca del proyecto que presenté. El anciano levantó la mirada de sus papeles, escaneó su rostro y se permitió un instante de reflexión antes de responder. Valeria, fue interesante. Pero me pregunto si comprendes la responsabilidad que implica diseñar un espacio. No se trata solo de estética, ¿has considerado el impacto social de tu obra? Su tono era directo, casi despectivo, y Valeria sintió una punzada en su interior. Sin embargo, el desafío fue justo lo que necesitaba para activar su determinación. Comprendo la importancia del impacto social, respondió. Mi abuela siempre decía que la arquitectura es un reflejo de la comunidad que la sostiene.
Esa conexión es lo que busqué retratar en mi presentación. Javier frunció el ceño. Valeria no se iba a dejar amedrentar, estaba descubriendo una voz poderosa dentro de ella, una que quería que fuera escuchada, tan fuerte como la de su abuela. Las siguientes conversaciones con otros colegas reforzaron su nueva perspectiva. La confianza que habían comenzado a mostrar en ella la sorprendió. Los intercambios fluían con naturalidad y, a medida que se fue despojando del miedo, sintió que cada palabra que decían resonaba con creciente admiración, validando sus esfuerzos. Sin embargo, la brillantez de aquel día no logró diluir la sombra de Javier. Tras cada progreso, sus críticas se volvían más sutiles, pero prefería seguir sembrando dudas en el equipo sobre su habilidad. La incertidumbre no se había desvanecido por completo, Valeria debía enfrentarse a su rivalidad interna y profesional común. Esa noche, tras otro día agridulce, mientras leía el cuaderno rojo, una idea comenzó a germinar. Tal vez la clave para salir de la sombra de la duda y la rivalidad estuviera en buscar más información sobre su abuela. Necesitaba descubrir los secretos que la habían llevado a convertirse en la arquitecta que fue. La búsqueda no solo le ofrecía respuestas, sino, quizás, la conexión que anhelaba entre su pasado y su presente. El impulso de descubrir la historia familiar la llevó a buscar antiguos documentos y fotografías guardadas en una caja destinada al olvido. Con cada fragmento que encontraba, la historia de su abuela comenzaba a tomar forma, pero también surgían preguntas inquietantes: ¿qué costo había tenido su legado? ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a verdades difíciles para abrazar por completo su herencia y su futuro? Valeria sabía que el siguiente paso sería decisivo, y la incertidumbre inicial se mezcló con un anhelo de verdad que palpitaba en su interior. La próxima jornada traería consigo un descubrimiento que podría cambiar no solo su vida profesional, sino también desentrañar su identidad de una vez por todas. ¿Qué secreto revelaría el pasado? Valeria despertó con una ansiedad que pulsaba en su pecho. La anticipación del día que tenía por delante era electrificante, pero también amenazante. Sabía que cada trozo de papel que había removido de la caja de su abuela tenía el potencial de ampliar o romper su mundo. Se preparó con cuidado, eligiendo una blusa que reflejaba su determinación, aunque aún se sentía vulnerable. El trayecto hacia la oficina le pareció más corto de lo habitual. Su mente giraba en torno al legado de su abuela, aquel imponente personaje que había forjado un camino en el mundo de la arquitectura. En su interior, Valeria sintió que la historia que estaba a punto de descubrir podría ser la respuesta a la lucha que mantenía contra Javier y sus continuas insinuaciones que ponían en duda su talento. El momento crítico llegó cuando, al llegar, encontró un documental antiguo de su abuela en la biblioteca de la oficina. Justo cuando sus compañeros se recababan en sus tareas, Valeria se acercó al equipo de medios. La grabación mostraba a su abuela explicando sus proyectos y la pasión que tenía por transformar la vida de las personas a través de la arquitectura. Con cada palabra pronunciada por aquella voz familiar, Valeria se sentía más cercana a su esencia. Era evidente que no solo diseñaba edificios, ella creaba espacios que resonaban con las historias de quienes los habitaban. Sin embargo, el eco de las palabras de Javier resonaban en su mente. No se trata solo de estética. Fue entonces cuando decidió que la presentación de su próximo proyecto debía reflejar esta conexión entre el legado de su abuela y su propia ambición. Necesitaba unir su historia con su propuesta arquitectónica. Si podía hacer eso, tal vez podría contrarrestar las críticas de su colega. Tras el almuerzo, Valeria se sentó en su escritorio y comenzó a plasmar en papel sus nuevas ideas, cada trazo infundido con el calor de las historias que había estado descubriendo. Sabía que esto no era solo un ejercicio creativo, sino un camino hacia la autoafirmación y la superación. Mientras escribía, la claridad comenzaba a surgir en su mente. No solo quería hacer un diseño que hablara de la estética, debía ser un trabajo que hablara de su propio viaje. El tiempo avanzaba rápidamente y, finalmente, el día de la presentación llegó. Valeria se encontraba en pie frente a su equipo, con el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no era solo el miedo lo que la impulsaba. Con cada imagen que proyectaba, la conexión entre su trabajo y la historia familiar se hacía más palpable. Habló con sinceridad, no solo sobre los edificios, sino también sobre las comunidades que podrían habitar esos espacios. Al finalizar, el silencio era abrumador. Valeria se sintió vulnerable pero fuerte a la vez, expuesta ante la evaluación del equipo. La mirada crítica de Javier parecía implacable. Es interesante lo que propones, dijo, su tono habitual de menosprecio apenas disfrazado. Pero esta vez, Valeria no se contuvo. En lugar de sentirse desalentada, recordó las palabras de su abuela y la historia que había desenterrado: la arquitectura debe contar historias. Con una tranquilidad tensa, replicó: no se trata solo de líneas y formas, Javier. Se trata de entender a la gente que vive en esos espacios y diseñar un futuro que respete su narrativa. La tensión en la sala era palpable. Aquel intercambio no solo había sido una confrontación profesional, sino también una reafirmación de su lugar en el mundo. Algo dentro de ella había cambiado.
Valeria se retiró al final del día sintiéndose más ligera. Con cada paso que daba hacia la salida, la sombra de Javier se hacía un poco más pequeña. Sin embargo, en su interior sabía que la lucha no había terminado, aún había desafíos que enfrentar y secretos que desentrañar sobre su abuela. Mientras caminaba a casa, sintió que una chispa de esperanza y determinación encendía su ser. La búsqueda de su legado había comenzado, pero también había una nueva pregunta que la inquietaba: ¿qué sacrificios tendría que hacer para reclamar su lugar legítimo en el mundo de la arquitectura? Con esa duda palpitando en su pecho, se prometió que no pararía hasta que cada esfera de su vida estuviese en equilibrio. Ya no iba a permitir que la sombra del miedo la detuviera. La próxima semana traería un giro. Fue en ese momento que encontró un viejo diario en la casa de su abuela, uno que prometía revelaciones sorprendentes sobre el pasado familiar. ¿Qué otros secretos desvelaría la búsqueda de su verdad? El resto de la semana transcurrió con una mezcla inusual de excitación y ansiedad. Valeria dedicó sus ratos libres a estudiar el diario que había encontrado. Cada página revelaba otra faceta de su abuela que no había imaginado. Con cada palabra escrita, sentía que su propio propósito se redefinía. La conexión con la historia familiar iba más allá de admirar su legado. Esa historia estaba entrelazada con la lucha diaria de Valeria por establecerse como arquitecta. Las extensas anotaciones que su abuela había dejado aseguraban que la arquitectura era un camino de empatía y transformación. Valeria se sumergió en descripciones de proyectos que habían tenido un impacto profundo en la comunidad. Algunas entradas revelaron negociaciones difíciles y situaciones en que su abuela había tenido que pelear para llevar sus visiones a la realidad. Compartía, con un tono de vulnerabilidad, momentos de duda y la necesidad de encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida personal. En particular, una frase resonó en la mente de Valeria: el verdadero diseño nace del dolor y la alegría de las memorias vividas. Este mantra se convirtió en un ancla, un recordatorio de que cada diseño que realizara no solo debía cumplir con estándares estéticos, sino que también debía hablar de experiencias humanas. El lunes siguiente, se presentó una oportunidad inesperada en la oficina, un concurso para un proyecto de renovación urbana. La noticia le provocó una oleada de adrenalina. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a la creación de su propuesta, motivada por las cartas y las historias de su abuela. Empezó a visualizar cómo sus ideas podían honrar el pasado al mismo tiempo que miraban hacia el futuro. A medida que trazaba los planos, recordó las críticas de Javier, pero en lugar de desalentarse, las convirtió en un impulso. Sabía que debía demostrar que podía liderar un proyecto que no solo fuera viable, sino que también contara una historia relevante. Se sumergió en la investigación sobre las necesidades de la comunidad y en la historia cultural del área que iba a transformar. Cada esbozo que hacía estaba impregnado de un propósito renovado. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo a no ser suficiente se desvanecía. La presión del concurso colocó una espina de nerviosismo en su estómago, pero también encendió una chispa de competitividad dentro de ella. Compartió sus ideas con su equipo de trabajo, y en lugar de la tradicional frialdad, notó que había un interés genuino. Quizá el cambio que había evidenciado durante la presentación era palpable incluso para otros. Las preguntas se volvieron un diálogo real, y Valeria se sintió escuchada. El fin de semana se acercaba y el plazo del concurso se apresuraba. Sin embargo, Valeria optó por no apresurarse, decidió dar un último vistazo a las notas de su abuela. Fue en una de esas noches, al revisar un pasaje que hablaba de la relación entre la arquitectura y la memoria colectiva, que sintió un tirón emocional. La visión de su abuela estaba más presente que nunca, guiándola a través del laberinto de la incertidumbre. Cuando finalmente entregó su propuesta, el acto se sintió como una declaración de intenciones. Al dejar su trabajo en la oficina, el futuro que había estado temiendo comenzó a esbozarse de manera más clara. Sin embargo, el eco de la voz de Javier volvía a invadir su mente. La próxima semana, el jurado del concurso se reuniría para revisar las propuestas. Valeria sabía que el verdadero desafío se avecinaba. ¿Podría su trabajo reflejar la esencia de lo que su abuela representaba y, al mismo tiempo, convencer a quienes siempre habían sido escépticos de su valía? La presión aumentaba, pero con cada día culminante, Valeria sintió que se acercaba más a la mujer que su abuela había sido, lista para enfrentar la verdad que transformaría su mundo. Y entre todo esto, la pregunta seguía flotando: ¿qué otras verdades se escondían en las páginas del diario que aún no había descubierto? Valeria despertó el lunes con la sensación de ansiedad habitual que la acompañaba cada vez que enfrentaba una nueva semana. Sin embargo, esta vez había una diferencia notable: el concurso la esperaba y, aunque el éxito no estaba garantizado, la promesa de un cambio la electrificaba. La noche anterior, había repasado mentalmente su propuesta, sintiendo cada vez más la impresión de que sus ideas podían resonar en otros. Mientras se preparaba, rifaba los posibles comentarios del jurado, evaluando cada detalle de su proyecto. Sabía que Beethoven había dicho que la arquitectura debía ser una manifestación de las emociones humanas, y en ella bullía una mezcla de determinación y curiosidad por cómo sus ideas serían recibidas. A pesar de la presión,
también había una chispa de esperanza en su interior, la energía era palpable en el ambiente. En la oficina, el murmullo habitual se detuvo en cuanto entró. Había un silencio que parecía cargado de expectativa. Valeria era consciente de cómo sus compañeros la miraban, algunos con dudas, otros con un destello de apoyo. A pesar de las inseguridades que le había sembrado Javier, la capacidad de su abuela de derribar murallas en su camino le otorgaba una fuerza peculiar. Sin darse cuenta, se encontró adoptando la postura de alguien que está listo para desafiar y ser desafiado. El primer día de la semana se sucedió en una vorágine de semanas anteriores. Se organizó la reunión del jurado, y se le comunicó que debía preparar una breve presentación de su trabajo. Menos de 24 horas antes de su exposición, Valeria se encontró en un dilema moral. Era el momento de ser auténtica y fiel a su propuesta o adoptar un enfoque que pudiera ser más atractivo para los jueces, con el riesgo de no ser fiel a la esencia de su diseño. La necesidad de reconocimiento por parte de sus colegas se debatía contra la lealtad al legado de su abuela. En momentos de introspección, su mirada se desvió hacia el diario escondido en su escritorio. Sin pensarlo, lo tomó y lo hojeó con ansias. Las páginas estaban llenas de consejos prácticos y advertencias sobre cómo apegarse a los propios principios sin importar la crítica externa. Encuentra tu voz, pero nunca la pierdas en la búsqueda de aprobación, había escrito su abuela. Esa frase resonó en su interior como un trueno, y sintió que debía dar un paso hacia lo que realmente representaba. Decidió que hablaría desde su corazón y no se dejaría intimidar. La vulnerabilidad tenía su propia fuerza, y ese sería su mensaje. Su proyecto no solo era estéticamente atractivo, sino que también era un homenaje a las memorias de quienes habitarían ese espacio. Llegó el día de su exposición, y el aire en la sala estaba impregnado de tensión. Cuando llegó su turno, Valeria sintió que la mirada de sus compañeros se transformaba en un lienzo en blanco donde podía pintar su historia. Una a una, las palabras fluyeron, impregnadas de sentimientos. Fue entonces cuando notó que, a medida que hablaba, la historia de su abuela se entrelazaba con su propio viaje. Las inseguridades se evaporaron y se dieron paso a una genuina conexión entre sus presentaciones y su deseo de transformar la realidad. Con cada comentario y pregunta del jurado, su confianza creció. Lo que para ella había sido, en un principio, un simple diseño, parecía ahora un mapa del alma de la comunidad. Cuando terminó, se sintió aliviada, eufórica, unida a una visión más grande que ella misma. Pero a medida que salía de la sala, un pensamiento inquietante surgió, había revelado todo lo que tenía que ofrecer. ¿Podrían los jueces realmente entender y apreciar la profundidad de su trabajo? La incertidumbre se cernía, pero al mismo tiempo, su alma se sentía más rica que nunca. En los días siguientes, el eco de su propia presentación resonó en su mente y empezó a cuestionarse si había explorado a fondo todas las conexiones que establecen la memoria, el espacio y el legado. La necesidad de descubrir más sobre su abuela se intensificó. ¿Qué otros secretos o verdades ocultas podría desvelar a través de su diario? La búsqueda de respuestas la guiaba hacia un nuevo horizonte, y Valeria sabía que los ecos de su familia aún resonaban en las sombras de su vida. La próxima revelación podría cambiarlo todo. ¿Y si hubiera un proyecto en el que su abuela había trabajado que nunca se había concretado? Con el corazón latiendo de emoción, Valeria comenzó a planear su siguiente paso, una investigación profunda, una búsqueda de más historia, más diseño, más legado. La primera luz de la mañana iluminó la habitación de Valeria, pero su mente aún estaba atrapada en la penumbra de la incertidumbre. La reciente presentación había sido un punto de inflexión, pero el aplauso se desvanecía entre los ecos de preguntas sin respuesta. ¿Qué habría más allá del uso del espacio? ¿Qué historias contarían las paredes que su abuela había soñado crear? Con cada día que pasaba, la idea de seguir los pasos de su abuela se hacía más irresistible. Valeria se sentó en la mesa de su cocina, el diario abierto frente a ella. Las páginas le susurraban en un lenguaje íntimo. Deseaba sumergirse en cada palabra, pensar más allá de los planos y elevarse hacia las emociones que su abuela había tangenciado con cada trazo. Sin embargo, lo que pensaba que eran notas sueltas se tornaban en fragmentos de un rompecabezas que, aún inexplicablemente, sentía que necesitaba completar. El siguiente paso era claro, investigar. Comenzó a elaborar una lista de contactos arquitectos, historiadores locales, viejas amigas de su abuela que pudieran ofrecer ángulos únicos sobre su vida y sus proyectos. A medida que recopilaba nombres y números, la emoción aumentaba. Cada posible conversación representaba la oportunidad de abrir una puerta hacia el legado familiar y su propio crecimiento personal. Pasó la mañana navegando por redes y archivos en línea, pero la búsqueda se volvía cada vez más compleja. Al principio, visitar su antiguo colegio se sintió como un buen giro. Esperaba que los profesores y antiguos alumnos pudieran proporcionarle acceso a documentos o incluso a recuerdos que ya desconocía. Un vistazo al pasado, un reflejo en vidrio. Sin embargo, al darse cuenta de que el tiempo jugaba en su contra, el frenesí se convirtió en ansiedad. Valeria decidió avanzar.
Llamó a una de las amigas de su abuela, Martina, quien había sido compañera de aula en su juventud. La voz en el otro extremo parecía cargada de nostalgia y curiosidad. Ninguna de nosotras se ha olvidado de tu abuela, dijo Martina con voz cálida. Encontrarás historias más profundas que las que piensas, y te ayudarán a conectar con quienes somos a través de lo que hemos creado. La promesa de descubrimiento la llenó de energía. Sin embargo, cada paso que daba hacia la investigación lo sentía como un retador nuevo. La historia no siempre era bella, y reconocía que tal vez había aspectos dolorosos que su abuela había dejado ocultos. Pero, debería abrir esas viejas heridas para entender realmente su legado. La conciencia de que podría desenterrar penurias añejas la llevó a una profunda reflexión sobre el sacrificio y la autenticidad. Durante la conversación, Valeria intercaló preguntas sobre los proyectos de su abuela si había creado alguno que nunca vio la luz. La intriga se intensificó. Al finalizar, Martina prometió buscar viejas fotografías y diseños que pudiera compartir y ese gesto fue como una señal de que estaba correspondiendo a lo que ella misma buscaba. Pasaron los días y Valeria absorbía cada registro, cada relato, mientras renovaba la conexión con su abuela de una forma que nunca había anticipado. La estela de su historia se filtraba entre sus experiencias, el valor de lo que estaba descubriendo la empujaba más allá de los límites de su propia percepción. Aunque el miedo era palpable, la determinación de seguir adelante crecía cada vez más. Un sábado por la tarde, cuando Valeria descifró una pista en una foto antigua que su abuela había guardado, una chispa encendió en ella. Estaba el fragmento de un dibujo que representaba un proyecto específico que no se había materializado. Lo que parecía un mero boceto al principio había cobrado significado. Había algo profundo allí, una esencia que resonaba con su actual búsqueda de identidad. ¿Pude tener un cuadro más completo?, se preguntaba. La expectativa de la siguiente semana la cargaba de un nuevo propósito. Cualquier encuentro con la historia no solo terminaría en el descubrimiento de su legado, sino que podría ser la respuesta que había estado buscando. ¿Cuánto más podría revelar su abuela, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender su memoria y su verdad? Pronto, deberé enfrentar una revelación que podría transformarlo todo, pensó, sintiendo el cálido eco de su determinación resonar a su alrededor. Así, con un renovado entusiasmo, se dispuso a seguir los pasos que la llevarían a la esencia del legado de su familia, ignorando el temor, lista para afrontar todo lo que pudiera surgir. El viaje apenas comenzaba. Las semanas pasaron rápidamente y la inercia de su búsqueda se transformó en un torbellino de emociones. Valeria se entregaba a la investigación como nunca antes, sintiendo que cada nuevo dato la acercaba más a la esencia de su abuela. La conexión que había establecido con el pasado comenzaba a definir su presente y su futuro. Sin embargo, también crecía una presión abrumadora, el sentido de responsabilidad por preservar no solo un legado, sino una narrativa que ya había sido desgastada por el tiempo. Un día, mientras revisaba un antiguo álbum familiar que había conseguido de Martina, Valeria encontró una fotografía inquietante. Era un retrato de su abuela frente a una estructura que parecía incompleta. Las sombras de la edificación proyectaban un aire de misterio. La imagen era tangible, pero los sentimientos que evocaba eran efímeros. ¿Qué había sucedido aquí?, se preguntaba Valeria, tratando de desentrañar la historia que latía detrás de esa captura. Consciente de que esta imagen podía ser la clave para descifrar una parte del legado de su abuela, decidió buscar a los arquitectos que habían trabajado en aquel proyecto. Una de las referencias le llevó a un arquitecto ahora jubilado, Alejandro, quien había sido colaborador cercano de su abuela. No obstante, el primer contacto con Alejandro fue incómodo, su voz era distante y su respuesta, fragmentada. Esa construcción fue un sueño sin cumplir, dijo, casi con desdén. Tu abuela tenía visiones grandiosas, pero a menudo se quedaban en planes en papel. Estas palabras golpearon fuertemente a Valeria. La idea de que su abuela había sido desalentada quedó resonando en su interior. ¿Cuántas veces se había enfrentado a la adversidad y preferido guardar silencio sobre ello? Esa historia que se revelaba a través de los murmullos del pasado ahora parecía una carga. Sin embargo, la decepción no la frenó. Valeria se sintió más decidida que nunca a honrar la verdad detrás de aquellos sueños. Debo enfrentar lo que no se dijo, decidió. Ya no se trataba solo de descubrir una herencia arquitectónica. Era un viaje profundamente personal para entender los sacrificios y miedos de su abuela, y cómo estos habían influido en su propia vida. La búsqueda la llevó a la Fundación de Arquitectura local, donde encontró documentos que reflejaban los retos que su abuela había enfrentado en diferentes etapas de su carrera. Los relatos de rechazo y frustración emergieron como sombras que habían oscurecido su legado. Sin embargo, en cada decepción había también un destello de resiliencia, una lucha incesante que Valeria comenzó a admirar profundamente. Los encuentros con otras excolegas y artistas cercanos a su abuela comenzaron a formar una narrativa compleja. Las historias que recogía parecían hacer eco de sus propios miedos como profesional. ¿Cómo podría ella, a pesar de las adversidades, defender sus propias aspiraciones en la arquitectura?
Ese dilema empezó a transformarse en un poderoso motor de impulso. Decidió que no se dejaría amedrentar, buscaría la verdad, pero también encontraría su propia voz en el proceso. La noche antes de su próxima reunión con Alejandro, Valeria repasó mentalmente las preguntas que quería hacerle. Su corazón latía con fuerza. Esta conversación podría ser la que finalmente desentrañara el misterio. En su mente resonaba una frase que se había convertido en su mantra: cada paso hacia la verdad es un paso hacia la libertad. Sin embargo, en el fondo, la inquietud persistía. ¿Qué pasaría si esa revelación no era la que esperaba? Un nuevo dilema surgió: si el legado de su abuela estaba repleto de sombras, ¿cómo podría ella brillar con luz propia? Se cuestionó la posibilidad de enfrentarse no solo a su abuela, sino a sí misma. Al despertar, con la luz del día filtrándose por la ventana, Valeria sintió que el momento había llegado. Estaba lista para superar sus temores y desentrañar la complejidad del camino que había elegido. Se vestía, incapaz de borrar la expectativa que latía en su interior, consciente de que las respuestas podrían transformarla para siempre. Esta vez, no me detendré. El camino hacia la verdad ha comenzado, pensó, aferrándose a la determinación que había cultivado. Mientras se dirigía hacia la reunión, comprendió que el diálogo con Alejandro no sería solo sobre su pasado, sería una confrontación de deseos, sueños y miedos. Con cada paso, Valeria sentía que su vida se entrelazaba más con la historia de su abuela, y en ese proceso, una pregunta la apresaba: ¿estaría dispuesta a aceptar las verdades que emergieran de esa conversación, sin importar cuán dolorosas pudieran ser? El eco de esa incertidumbre la acompañaría al entrar en la sala donde se encontraría con Alejandro. Lo que descubriera podría cambiar todo, y su corazón latía con la promesa de lo desconocido. Valeria entró en la sala con el corazón desbordado de ansiedad. Alejandro la esperaba, con la mirada fija en un pliego de dibujos arquitectónicos descoloridos por el tiempo. La sala, impregnada del aroma del café que ella había habitado esa mañana, parecía estar observando. El silencio instantáneo la hizo sentir más vulnerable que nunca. Sabía que lo que compartieran en este encuentro podría reconfigurar su relación con su historia familiar. «Hola, Valeria», dijo finalmente Alejandro, alzando la vista. Su voz, una mezcla de cordialidad y cautela, rompió la atmósfera tensa. «He estado revisando algunos bocetos, pero no sé si son útiles, dado el tiempo que ha pasado. Creo que podría ayudarme a entender algo más sobre su trabajo con mi abuela», respondió Valeria, tratando de sonar segura. Había preparado preguntas, pero el reto de no dejar que la desilusión dominara la conversación estaba presente. Alejandro la observó por un momento, como si buscara su verdad detrás de los ojos. «A veces, las historias que se quedan en el tintero son las más importantes. Tu abuela construyó sueños, Valeria, pero también lidió con un mundo que a menudo no estaba preparado para ellas». La frase caló hondo en ella. La contradicción de la grandeza y el fracaso comenzaba a desdibujar el límite entre lo admirable y lo doloroso. ¿Por qué se detuvo? ¿Qué la hizo desistir de luchas que parecían merecerse? «Las luchas son personales, a menudo dolorosas», Alejandro contestó, su tono más pesado. Ella luchaba contra demonios que el resto de nosotros no podíamos comprender. A veces, la lucha se vuelve tan agobiante que solo queda la opción de ceder. Sus palabras se deslizaron como un eco de advertencia que hizo que Valeria dudara por un instante. Pero esta duda no la detuvo. La vida temprana de su abuela, llena de sacrificios y logros desvanecidos, resonaba con sus propias inseguridades profesionales. Con cada respuesta que él daba, Valeria comenzó a vislumbrar no solo la historia de su abuela, sino el reflejo de su propia vida. ¿Acaso estaba realmente dispuesta a enfrentar su legado? «Dime, ¿qué planes tenía para ese edificio que jamás se construyó?», Valeria preguntó, con una determinación que apenas reconocía. El entorno cambió, el diálogo se tornó más visceral. Alejandro inhaló profundo. Ella soñaba con un espacio que no solo fuera una estructura, sino un refugio para la comunidad. Sin embargo, la burocracia y la resistencia al cambio la abrumaron. Necesitaba un apoyo que nunca obtuvo. El relato resonaba en la sala, el silencio solo interrumpido por las respiraciones de ambos. Valeria sintió cómo este intercambio comenzaba a redefinir no solo su concepción de su abuela, sino su propio espacio como arquitecta. La historia de su abuela no era solo una crónica del pasado, era una advertencia sobre lo que podía convertirse en su propio futuro. «Nunca perderé la oportunidad de luchar por mis sueños», se prometió en silencio. A medida que la conversación avanzaba, mencionaron bocetos, proyectos y la resistencia que enfrentaron. Valeria sentía, cada vez más consciente de las similitudes. La pasión por la arquitectura, las luchas internas y externas eran el hilo conductor de sus vidas. Al término de la charla, Alejandro se despidió: «A veces, las sombras son lo que nos inspiran a crear luces propias. Tu abuela quizá no pudo ver su sueño cumplido, pero ahora está en ti». Llegó a casa con el peso de nuevas verdades,
una mezcla de preocupación y emoción. La conexión entre sus desafíos y los de su abuela era ahora clara. Su voz comenzaba a moldearse. Con cada palabra recogida, Valeria se sentía empoderada y, al mismo tiempo, aterrorizada. Cómo convertir su historia en inspiración sin cargar con el mismo resentimiento que había frenado a su abuela. En la búsqueda de su identidad, una revelación más se inscribía en su mente. Estaba decidida a no repetir los errores del pasado, pero eso requeriría valentía, claridad y quizás, aceptar que el camino no sería sencillo. Con una brújula emocional recién ajustada, se sentó con un cuaderno, dispuesta a planear su próximo paso. Pero incluso mientras hacía esto, una inquietante pregunta emergía: ¿qué haría si el mundo nuevamente la rechazara? La respuesta se tornaba más urgente. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Valeria sintió que la presión aumentaba, no solo por su futuro, sino por su búsqueda de un legado que podría no ser perfecto, pero era suyo. Estaba realmente lista para enfrentarse a eso. Esa incertidumbre la acompañaría en su viaje, el eco de su abuela resonando fuerte en su mente. Los días pasaron y Valeria continuó con su búsqueda de la verdad. Las historias que había recopilado sobre su abuela se transformaron en una fuente inagotable de inspiración. Cada encuentro con personas que conocieron a su abuela la acercaba más a una comprensión clara de su legado. Comenzó a ver la arquitectura no solo como un conjunto de estructuras, sino como el reflejo de las vidas que habitaban esos espacios. Una tarde, mientras organizaba sus notas, encontró una página que anotó después de hablar con una de las amigas más cercanas de su abuela. Allí había una frase que la conmovió profundamente: la esencia de un diseño no es el material con el que lo construyes, sino el amor y la intención que le pones. Palabras que nunca antes había considerado de esa manera, pero que ahora tomaban vida en su propia experiencia. Decidida a honrar esa filosofía, Valeria comenzó a esbozar su primer proyecto, un espacio comunitario que sirviera como un refugio y un lugar de encuentro para las personas del barrio. Quería que su diseño hablara de la resiliencia y la historia de su abuela, pero también de la superación de las limitaciones que ella había enfrentado. Cada línea que trazaría sería una afirmación de su derecho a pertenecer y brillar en el mundo de la arquitectura. En la oficina, la noticia de su nuevo proyecto se esparció rápidamente. Aunque algunos colegas todavía fomentaban la competitividad, otros se sorprendieron y comenzaron a mostrar interés en su trabajo. En particular, Javier la miraba de reojo, evaluando su avance y buscando cualquier posible error que pudiera cuestionar su capacidad. Pero Valeria se sentía más fuerte, y en lugar de dejar que su presión la afectara, se centró en el significado de su proyecto. El día de la presentación llegó y Valeria se preparó con meticulosidad. Sabía que iba más allá de mostrar un diseño, era una defensa de su lugar en la firma y, sobre todo, un homenaje a su abuela. Con el cuaderno que había heredado, lleno de notas y recuerdos, se sintió más conectada que nunca con su legado. Cuando entró a la sala de conferencias, un torrente de nervios la invadió, pero también una oleada de determinación. Mientras presentaba, no se limitó a discutir los planos y los materiales, compartió la historia detrás del proyecto, lo que le había enseñado su abuela y cómo eso se reflejaba en su visión del espacio. Habló de cada detalle con pasión, haciendo que sus colegas se unieran a su visión. El silencio que precedió a las preguntas fue abrumador. Las miradas que alguna vez contenían desprecio ahora estaban llenas de curiosidad. El equipo comenzó a hacer preguntas relevantes, en lugar de las críticas sarcásticas que había enfrentado antes. Javier, tras sus preguntas iniciales, parecía más reflexivo. Valeria sintió que ya no solo era una novata, era una arquitecta con una voz propia. Con el cierre de su presentación llegó un aplauso sincero, no las palmas obligatorias, sino un reconocimiento del valor que había aportado. En ese momento, Valeria supo que había logrado cimentar su lugar en el equipo y, más importante aún, había empezado a reconciliarse con la historia de su abuela y con la suya propia. El éxito de esa presentación no solo la validó ante sus colegas, también la hizo reflexionar sobre cómo había transformado sus miedos en motivación. Valeria comprendió que el legado de su abuela era también una parte vital de su identidad, y que cada desafío que había enfrentado era una lección para su propia carrera. Mientras dejaba la sala de conferencias, sintió que al fin podía respirar con libertad. No solo había conquistado el tiempo en la oficina, sino que había encontrado su voz, su posición, y lo más importante, un tremendo respeto por el camino recorrido por su familia. El legado no solo se trataba de heredar un nombre, sino de llevar con orgullo la carga de construcciones y sueños que habían sido rechazados en el pasado. Esa noche, mientras miraba el horizonte desde su ventana, Valeria sintió que su viaje apenas comenzaba. Había experimentado un crecimiento profesional y personal, despojándose de las dudas que la habían aturdido. Desde ese momento, se comprometió a seguir escribiendo su propia historia sin miedo a los obstáculos, decidida a convertir cada desafío en una oportunidad para demostrar su valía en el mundo de la arquitectura. La historia de su abuela viviría a través de sus diseños, y Valeria estaba lista para hacer su propia marca en el mundo,
sabiendo que había aprendido a confiar en lo que había en su interior. No esperé ni un segundo más para compartir su apoyo y viajar juntos por esta historia de superación y transformación. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para nutrir el algoritmo y ayudar a que otros encuentren este viaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Además, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Este es el momento de abrazar el legado y dejar su huella en el mundo.